Comenzamos entonces con la primera ponencia. La primera ponencia estará a cargo, bueno, advirtiendo que se realiza en la modalidad presencial mediada por la tecnología, o sea, virtual. El tema de la primera ponencia es Fundamentos neurocientíficos, avances investigativos de los trastornos del neurodesarrollo específicos, de inicio precoz, genéticos y ambientales, implicadas en el aprendizaje. Esta conferencia estará a cargo de la doctora María José García, PhD, directora en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad Autónoma de Madrid, en España, profesora en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de Valencia, en España, y responsable de la línea de investigación Bienestar Social del Centro del Grupo de Investigación Psicológica y Calidad de Vida de la misma universidad. Le damos la bienvenida y el saludo a la doctora María José García con Muy nosotros. bien, gracias. No sé si me escucháis bien Sí, y me doctora, le veis. estamos escuchando bien. Genial. Pues en primer lugar, muchísimas gracias al Instituto de Neurociencia Aplicadas de Colombia, el INEA. Para mí fue un placer recibir esta invitación. No he podido acudir presencialmente porque, bueno, además de vivir en España, justo ahora mismo estoy en Montevideo, en Uruguay, a través de una beca Erasmus. Bueno, en España tenemos la opción de realizar estadías o estancias a otros países a través de becas Erasmus. Entonces, bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Que esté haciendo esta ponencia virtual desde Montevideo, a pesar de que mi universidad o mi centro de estudios esté en España, concretamente en Valencia. Voy a compartir, bueno, también quería agradecer a Diego, que es el responsable de comunicaciones. Llevamos como 2 meses realizando pruebas de sonido, de vídeo y ha estado muy implicado con esta participación. Voy a compartir pantalla. Si me dicen si se ve la presentación, entiendo que sí que se ve. Sí, señora, sí se ve. Vale, genial. Pues bueno, como ha presentado el compañero, vengo a realizar la ponencia sobre trastornos del neurodesarrollo infantil, los efectos del aprendizaje y de la inclusión escolar y social. Como bien ha comentado la ministra, creo que aunque somos países y contextos diferentes, considero que vamos en la misma línea de que estos niños tienen que estar incluidos, ¿no? en la sociedad, y además también tenemos que hallar la forma como profesionales neuropsicólogos, docentes, fonoaudiólogos, tenemos que hallar la forma de mantener ese equilibrio entre el tratamiento individualizado del niño y la inclusión que realizamos en el aula, en la familia y, en fin, en el contexto social. Cuando me pidieron, bueno, cuando me contactaron para realizar esta ponencia, se me vino, ¿no? Un poco a la cabeza, dentro de la línea que nosotros trabajamos. Luego os presentaré un caso. En la universidad estamos trabajando con niños de trastornos del neurodesarrollo que residen en África, concretamente en Tanzania. Y entonces son poblaciones vulnerables, en contextos vulnerables, que además no tienen cerca o no tienen el acceso a profesionales de la salud o profesionales neuropsicólogos, como tienen al menos los niños con este diagnóstico en España, y por lo que me he informado también en otros países como Uruguay y en Colombia. Dentro de esta ponencia voy a destacar, es como que la he dividido en varias partes. En primer lugar, hablar un poco, pues, de los trastornos del neurodesarrollo y, sobre todo, dar una serie de estrategias o recomendaciones para trabajar
estos trastornos en contextos vulnerables, ¿no? Como estamos haciendo en África. Cuando trabajas en contextos vulnerables y en contextos en los que no tienen acceso a una formación especializada en neuropsicología, tienes que reducir el nivel de información y no tanto realizar pruebas diagnósticas, sino educar a la familia en lo que supone un trastorno del neurodesarrollo. Luego hablaremos de los trastornos del neurodesarrollo con una elevada prevalencia, al menos en países dentro de la Unión Europea. De las investigaciones o las líneas de investigación más pioneras en trastornos del neurodesarrollo, aquí también a nivel mundial, ¿no? Donde bueno, pues están los grupos de investigación más potenciales o al menos que en mayor financiación están recibiendo. Ahí pues incluiremos y hablaremos de los factores neurotróficos, estudios genéticos y un largo etcétera. Luego hablaremos de la inclusión de los trastornos del bueno, no tanto la inclusión, sino el abordaje de los trastornos del neurodesarrollo desde el ámbito escolar y familiar. Y finalmente, pues he traído también una serie de factores, ¿no? Como decía la presidenta de INEA, los trastornos del neurodesarrollo no se pueden abordar si no tenemos en cuenta dos aspectos, al menos bajo mi punto de vista. Por un lado, que los trastornos del neurodesarrollo son multifactoriales, es decir, qué factores pueden estar afectando a la vida de ese niño con ese diagnóstico o de ese niño o adolescente. Y en segundo lugar, la colaboración interdisciplinar, que en algunos casos donde los recursos son bajos, como nos sucede a nosotros en Tanzania, no es tanto, no nos quedamos solo en la colaboración interdisciplinar, sino que necesitamos una cooperación internacional. Si, no sé, creo que las preguntas las hemos dejado al final, entonces totalmente abierta a que al final hagamos alguna especie de debate o de espacio para las preguntas. También dejaré mi correo electrónico por si capaz que me queréis escribir y con dudas concretas y estaré encantada de recibirlas. Bien. Uy, oh, un momento. Se dejó de compartir. Vale. Se está compartiendo. ¿Se está compartiendo ahora? Vale, bien. Bueno, en cuanto a los trastornos del neurodesarrollo, la neurociencia, al menos aquí en España, yo también tengo la suerte de colaborar con un grupo de Reino Unido, incluso de un equipo especializado en enfermedades neurológicas, especialmente en expresión génica de Estados Unidos. La neurociencia es multidisciplinar, es decir, no debemos de concebir ese estudio del sistema nervioso, tanto de su funcionamiento como de su estructura, como si procediese de una sola ciencia. Ahí tenemos que estudiar con neurocirujanos, tenemos que trabajar con trabajadores sociales, neurocirujanos, biólogos, neurobiólogos. En cuanto a trastornos principales, destacan, al menos en cuanto a investigación, el trastorno del espectro autista, que ya no, ahí entran pues desde autismo de diferente grado, pasando también por trastorno tipo Asperger. Luego el trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad y especialmente la dislexia. El origen, como bien sabéis, es en etapas tempranas, aunque depende mucho del acceso que tengan al sistema de salud. Por ejemplo, en Tanzania estamos diagnosticando ahora niños con trastornos del neurodesarrollo de una manera muy tardía, ¿no? Adolescentes incluso o niños en esa edad prepuberal, ¿no? Que tienen como 10, 11 años, que tienen un trastorno del neurodesarrollo, en algunos casos muy visible, como puede ser una hidrocefalia congénita o adquirida, es decir, que tienen un perímetro de la cabeza desproporcionado, pero como no tienen acceso a la salud pública, no tienen un diagnóstico, ¿no? Y bueno, es importante cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo hablar de la base etiológica, ¿no? Es decir,
En los últimos, bueno, en los primeros años los estudios pioneros apostaban más por una condición genética y bueno, sí que la condición genética, al menos con los últimos estudios, es indiscutible. Todos los trastornos del neurodesarrollo tienen una tendencia genética, pero sí que es cierto que el contexto ambiental, lo enriquecido que ha sido la estimulación, ¿no? Que ha obtenido ese niño o esa niña en su ambiente, en su entorno familiar, en su entorno escolar, causa realmente un impacto, ¿no? Lo que denominamos nosotros un impacto social. Entonces, no es tanto que nos quedemos en la tesis o en la antítesis, sino que es importante abordar los trastornos del neurodesarrollo desde una síntesis, ¿no? Los trastornos del aprendizaje, como, bueno, o al menos los trastornos, específicamente el impacto en el aprendizaje que tienen los trastornos del neurodesarrollo, pues se focalizan en procesos superiores básicos, procesos cognitivos, como son la memoria, la atención, la regulación emocional, que también es un proceso no tanto, no puramente cognitivo, sino también emocional, pero es un proceso superior, y la capacidad de comunicación. Cuando estamos en consulta o cuando yo tengo niños con trastornos del neurodesarrollo en consulta, siempre digo lo mismo, que para mí como terapeuta o como neuropsicóloga, el objetivo es que ese niño sea autónomo, con la condición que tiene ese niño. Ese niño no es un diagnóstico, ese niño no pertenece a una comunidad concreta, ese niño es una persona con una serie de sintomatología y todos los profesionales que los rodeamos, ya sea el motriz, el fonoaudiólogo, el neuropsicólogo, el trabajador social, el terapeuta ocupacional, neuropediatra, su docente, su familia, tenemos que actuar de una manera directiva hacia la autonomía de ese niño, hacia la inclusión de ese niño en la manera en la que ese niño quiera incluirse en la sociedad. Como un ejemplo específico que quiero traer aquí son los niños con TDAH. En España hay de hecho hay un sobrediagnóstico. En los últimos 10 años se ha producido un sobrediagnóstico del TDAH. Hemos pasado de tener una de incrementar la incidencia del TDAH como en un 5% aproximadamente. Esto a veces me preguntan, ¿no? María José, ¿tú crees que en España hay más TDAH o que se sabe más, ¿no? sobre el TDAH? Yo creo que no hay una respuesta cerrada para ello. Por un lado es que tenemos más información, tenemos más neuropsicólogos, tenemos más psicólogos que se forman en trastornos del neurodesarrollo, por tanto, existe más formación y la información es poder. Cuando tienes la información puedes diagnosticar, ¿no? o puedes detectar. Y luego también lo que está sucediendo, al menos aquí, es que los docentes ya tienen unos protocolos de detección temprana del TDAH. Entonces, el docente que antes tardaba 1 año o 2 años en detectar esos signos relacionados con el TDAH, ahora le basta con 1 mes o 2 meses para hacer este tipo de detección. Otro ejemplo que traigo aquí es la dislexia en cuanto a problemas, bueno, sobre todo problemas de lenguaje escrito. Estando aquí en Uruguay también me he dado cuenta que es una problemática, ¿no? que existe en las aulas, ¿no? de este país también. Existen muchos problemas de dislexia. Eso se ha dado no solo por una herencia genética, sino probablemente con la revolución digital, ¿no? y a la que estamos sometidos, yo creo que a nivel mundial, la introducción de las nuevas tecnologías y de la digitalización en el día a día, que esto daría para otra ponencia totalmente al margen. Sí que al menos en España están fomentando esta incidencia, es decir, esta creación de nuevos casos también en dislexia. En cuanto a la base neurobiológica, bueno, yo vengo de neurociencia básica, aunque ahora estoy más cerca de la aplicada, pero bueno, sí que se ha demostrado, y ahora lo veremos, que alteraciones en conectividad neuronal, alteraciones propias de esa conectividad neuronal e incluso alteraciones a nivel estructural del cerebro pueden estar explicando también
los trastornos del neurodesarrollo, al igual que un cambio en la liberación de neurotransmisores. Bien, en cuanto a la necesidad de intervenciones personalizadas, creo que esto va a ser un factor común, al menos en mi ponencia de hoy, porque antes, al menos en España, no existía un diagnóstico de TDAH, sino que existía un TDAH, ¿no? No existía un diagnóstico de dislexia en un niño o una niña concreto, sino que existía un disléxico. Y creo que además de que decir un disléxico tiene cierta connotación negativa o despectiva, creo que es importante que hagamos mucha concienciación, no solo en vosotros, ¿no? que sois mi audiencia de hoy como profesionales, sino también a nivel de pregrado, ¿no? En la universidad, cuando yo tengo la suerte de dar clase en primero, es la primera asignatura de primero de grado en psicología y con mi alumnado soy muy pesada, como decimos aquí, soy muy insistente en que no existe un disléxico, sino que existe una persona, un niño, una niña con un diagnóstico. Y que un buen profesional neuropsicólogo, que un buen profesional docente, un terapeuta ocupacional, se rige o se mide al menos por la forma en la que trata a sus pacientes. Entonces, bueno, en este caso concreto, además, en este caso específico, como son los trastornos del neurodesarrollo, necesitan intervenciones individualizadas, necesitan una buena entrevista clínica a los padres, a la familia, una buena evaluación neuropsicológica al niño, una buena evaluación psicológica con compañeros de psicología clínica al niño, incluso si podemos meter variables objetivas, como puede ser electroencefalograma, un análisis de liberación de neurotransmisores, un análisis incluso de la respuesta de cortisol, que como veremos el estrés es un factor que modula, ¿no? el día a día de esta población con trastornos del neurodesarrollo, pues tenemos más datos de cómo ese trastorno del neurodesarrollo concreto está afectando a esa persona y podremos abordar y crear un diseño de evaluación y de intervención que no solo afecte a su desarrollo académico, a su desarrollo cerebral, sino también a ese desarrollo social en el que se introduce el niño. Si creo, y probablemente estéis de acuerdo conmigo, si algo nos caracteriza, ¿no? Al ser humano como especie, y si hay un factor común que creo que todas las investigaciones, vengan de la línea que vengan dentro de la neurociencia, no discutimos con eso, es que el apoyo social, el contexto social puede ser un factor, bueno, es un factor protector en todas las enfermedades neurológicas, ¿no? Ya sea para prevenir de que no tengamos una enfermedad tipo demencia precoz como se están dando ahora en España, y también para paliar, ¿no? O para acompañar a trastornos como estos que generalmente se inician en la edad temprana. Como he comentado, como ya he anticipado, para trabajar los trastornos del neurodesarrollo de esta forma individualizada o personalizada, necesitamos entender que el niño o la niña, que estos pacientes actúan en un contexto, ¿vale? Somos un sistema. Y aquí me pongo yo de ejemplo, yo también soy mamá, no solo soy neuropsicóloga, y cuando yo falto, como ahora que estoy Erasmus, que estoy fuera, mi familia cambia, ¿no? El sistema cambia. Pues imaginaros cómo cambia el sistema familiar de un niño, una niña con trastorno del neurodesarrollo. Y entonces si nos imaginamos y tenemos esa capacidad de análisis, ¿no? Podemos reformular el diseño de evaluación y de intervención en este tipo de pacientes. Para ello es muy importante, o al menos yo dedico un tiempo en consulta a explicarle a la familia, al padre, a la madre, o sea, el tipo de familia, qué es el cerebro, ¿vale? Y que ese cerebro se genera en la gestación, es decir, muchos padres, ya sea por una falta por tener un nivel educativo bajo o porque no han tenido el acceso a la información, como sucede en la población con la que trabajamos en Tanzania, se creen que el cerebro como que surge o se desarrolla cuando el niño nace y que ya no se pueden producir cambios. Entonces esto genera un estrés bastante acusado en las mamás, sobre todo, al menos en Tanzania,
y se ven muy aliviadas cuando entienden que el cerebro comienza en la gestación, que durante los primeros años el cerebro experimenta un desarrollo masivo, ¿no? Y que se da esa rápida proliferación, esa migración celular. También les explicamos cómo se organizan las neuronas, que existen diferentes tipos de neuronas, que existen diferentes funciones de estas células cerebrales y muy importante, que existen lo que llamamos ventanas de vulnerabilidad, ¿no? O ventanas que son años, por ejemplo, los 2 años, el cerebro tiene una ventana de vulnerabilidad. Todo lo que suceda ahí va a generar un impacto mayor que lo que suceda cuando ese cerebro tenga 8 años de edad, ¿no? Entonces, cuando yo explico esto, ya no solo a los pacientes o a la comunidad que tenemos en Tanzania, sino a pacientes con un nivel educativo medio alto que vienen a consulta en España, de alguna manera los padres como reducen el estrés, ¿no? Y el locus de control que tenían a lo mejor a nivel externo, esa culpa que siente una mamá o un papá cuando su hijo le dan un diagnóstico del neurodesarrollo, porque piensan que es por lo que le dan de comer, porque no lo han llevado a un colegio específico. No, esa culpa se reduce porque cuando entienden que eso se inició durante la gestación y que el cerebro todavía puede cambiar. Cuando comentamos que el cerebro, cuando yo les comento que el cerebro puede cambiar, ahí es cuando me voy a la plasticidad cerebral, ¿no? Aquí me paro bastante porque la plasticidad cerebral es un concepto que también tenemos que usar, como decimos, con pinzas en España. Es decir, hay que usar el concepto con mucha concienciación, ¿no? Con mucho conocimiento y con límites. La plasticidad cerebral, yo siempre explico que es esa capacidad que tiene nuestro cerebro para reorganizarse y adaptarse a las experiencias. Eso no quiere decir que lo que yo coma hoy o que la cantidad de sol que me va a dar esta semana va a generar cambios importantes o permanentes en la estructura de mi cerebro que recoge la luz solar o en la estructura de mi cerebro encargada de verse influenciada por lo que comemos, ¿no? Sí que se pueden dar la plasticidad cerebral es que cuando una experiencia se repite, ¿no? Cuando una experiencia es traumática, sí que tiene esa capacidad de generar cambios estructurales y funcionales en el cerebro del niño. De hecho, lo explico con un término que en España ha surgido hace no mucho, que se llama matrescencia. La matrescencia son los cambios estructurales y funcionales que se suceden en nuestro cerebro cuando la mamá, de momento solo se ha visto con la mamá, cuando la mamá tiene un bebé, un bebé nacido vivo, ¿no? Un embarazo a término. Ya se ha descubierto, de hecho aquí en España tenemos un hospital en Madrid, que es el 12 de octubre, que es bastante pionero en esta investigación, que sí que la experiencia de haber sido mamá en los meses posteriores al parto sí que genera cambios permanentes en determinadas estructuras relacionadas por supuesto con la toma de decisiones, con el sueño, con el apego, con la empatía. Entonces, cuando yo les explico eso a la familia, generalmente entienden el concepto de plasticidad cerebral y pueden de alguna manera adaptarlo a el trastorno de neurodesarrollo que tiene su hijo que le estamos explicando. También explicamos la formación de redes neuronales, es decir, que se construyen durante el neurodesarrollo, que afectan o que son más que afectan, son esenciales para que su niño o su niña puedan aprender y para lo que hay más allá del aprendizaje. Para tener un aprendizaje necesitamos un sistema basal sin estrés crónico, necesitamos atención, necesitamos lenguaje, necesitamos memoria, necesitamos un nivel óptimo de velocidad de procesamiento. También le explicamos, además de estos procesos involucrados, pues ese, no nos ponemos a explicar la potenciación a largo plazo, ¿no? Pero sí que explicamos que esas conexiones sinápticas pueden reforzarse o fortalecerse, al igual que pueden debilitarse en función de la práctica. De ahí que sea importante que un niño con trastornos del neurodesarrollo tenga un ambiente que le ayude a crecer y no tanto que le ayude a que se reduzca, ¿no?
En cuanto al rol de los neurotransmisores, yo también, tanto en la docencia como en las ponencias hacia profesionales del mismo gremio, como puede ser esta, le doy importancia a los neurotransmisores. Durante años se hablaba más de estructura, de función, de plasticidad cerebral, de poda neuronal, más como desde un enfoque neurobiológico, ¿no? Desde ese enfoque molecular y celular, pero hoy en día, y yo a modo de broma, explico a mis alumnos que los neurotransmisores gobiernan la vida, igual que las hormonas, ¿no? En los trastornos del neurodesarrollo se ha descubierto, porque son neurotransmisores de base en el día a día, que tanto la dopamina como la serotonina y especialmente el glutamato son neurotransmisores que pueden ayudar o acompañar en el proceso de intervención de un trastorno del neurodesarrollo. Volvemos un poco a lo que comentábamos. Quiere decir que porque a mí me den un abrazo, ¿no? La serotonina se va a incrementar. No, no, con un acto aislado no se va a producir probablemente un cambio importante en la liberación de neurotransmisores, pero sí que tener un entorno con un apego seguro, con un grupo social de referencia, sí que genera un cambio permanente en la liberación de neurotransmisores. Luego, otra línea de investigación bastante pionera en este campo son los grupos de investigación dedicados a investigar o a explorar, a estudiar el factor neurotrófico derivado del cerebro. Es muy importante, este factor se ha demostrado que este factor es muy importante para el crecimiento, la supervivencia y la diferenciación neuronal. Aplicado al aprendizaje y, por tanto, a los trastornos del neurodesarrollo, se ha demostrado que estos factores neurotróficos que tenemos a nivel cerebral facilitan el aprendizaje y la memoria. ¿Por qué? Porque generan una serie de cambios en las proteínas enzimáticas encargadas de dominar, ¿no? O mandar a las células neuronales para que exista, para que se dé esa plasticidad sináptica. Esto es muy importante a tenerlo en cuenta cuando estamos realizando una evaluación e intervención en niños con trastornos del neurodesarrollo. Luego, cuando definimos en consulta con la familia los trastornos del neurodesarrollo, siempre apelo como a estos 4 puntos, ¿no? En primero, que existe una amplia gama de condiciones, que porque el diagnóstico esté dentro del TEA, ¿no? Del trastorno del espectro autista, no significa, existen grados, existen esa individualización de la que hablamos. Luego, el impacto que tiene sobre el funcionamiento, y aquí yo siempre soy partidaria de apuntar a 4 esferas, no solo lo cognitivo y motor, y en cognitivo y motor también meto sensitivo, sensorio-motor, también lo emocional y lo social. La importancia de la aparición temprana y de la detección temprana, que no se da en otros países con bajos ingresos, y el origen multifuncional. En cuanto a clasificación de los trastornos del neurodesarrollo, especialmente los que afectan directamente al aprendizaje, que es lo que nos ocupa en este congreso, está el trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, la dislexia y los trastornos o el trastorno del desarrollo y la coordinación. Existen muchísimos más, pero hoy en día la investigación que ahora veremos a nivel de técnicas de exploración neurológica, de genética, tienen el foco en estos 4 tipos. No me voy a parar, ¿no? a parar a describir cada uno de los trastornos. He traído aquí, sino los nuevos hallazgos, porque creo que esa era la función, ¿no? de este evento científico. Entonces me paro en el TEA porque recientes investigaciones han demostrado que tiene una fuerte base genética. Antes quizá estábamos en mitad y mitad, ¿no? En el 50-50, pero el TEA ya se ha demostrado que esos comportamientos repetitivos, la problemática en interacción social, incluso problemática a nivel, pues bueno, por supuesto del lenguaje, ¿no? Está como en la base, tiene un porcentaje por encima del 50% en cuanto a implicación genética.
Riesgos no, porque muchas veces no tenemos que paliar tanto con la familia que ya tiene un niño con este diagnóstico o una niña, sino concienciar a la sociedad, ¿no? Concienciar a la sociedad de cuáles son los riesgos, ¿no? De poder llegar a tener un diagnóstico de TEA. Y son, pues bueno, infecciones durante el embarazo, complicaciones en el parto, exposición a toxinas, que en países como España quizá eso nos suena como más raro por el nivel de desarrollo, pero en un Zanzíbar, en Tanzania, la exposición a toxinas es como un factor común en el día a día de las mamás embarazadas y una edad parental avanzada. Luego, cuando me invitan, ¿no? A ponencias de divulgación, de concienciación, también me gusta traer aquí, ¿no? Que existen TEAs que no diagnosticamos y que luego son adultos funcionales que hace no mucho escribimos un artículo sobre el autismo, creo que se llama, finalmente le llamamos el autismo femenino no sí existe, ¿no? Porque nos dedicamos a entrevistar adultas, mujeres sobre todo, que tuvieron un diagnóstico de autismo como 25 años, cuando tenían 25 años, y nadie lo había detectado en el ámbito escolar, nadie lo había detectado en la familia. Y yo le preguntaba, tuve la suerte de hablar con un par de ellas en persona y le preguntaba, ¿y cómo? ¿Cómo lo hiciste? ¿No? Dice, aprendiendo, dice, simulando que tenía comunicación, como estoy haciendo contigo, aprendiendo cómo se preguntaba el hola, ¿qué tal estás? Eso no le salía de una forma espontánea, sino que aprendieron. Son mujeres brillantes que tienen puestos de alta responsabilidad en empresas muy famosas aquí en España, pero no tienen la empatía. La empatía, las habilidades de comunicación las han aprendido. Y el hecho de que el cerebro femenino sí que tenga, aunque bueno, ya no existe la dicotomía cerebro femenino, cerebro masculino, pero sí que se ha descubierto que el cerebro de una niña durante la gestación está expuesto a un nivel de hormonas diferente al que es un varón y esas hormonas van como a favor de las habilidades sociales, las habilidades de comunicación y por eso existían más casos de adultos femenino, ¿no? Mujeres adultas con TEA que varones adultos con TEA. Es decir, ellas lo enmascaraban más y me resultó bastante interesante y eso también lo traigo, si no como factor de riesgo, sino como un apunte, una línea de investigación que debería de estar más explotada, ¿no? De qué pasa con esos adultos que no tienen un diagnóstico de TEA en este caso, pero un diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo en general. Luego, en cuanto al TDAH, se ha demostrado que los sistemas, es decir, que tiene un componente genético significativo, aunque no tanto como en el TEA, y que los sistemas que están alterados son los relacionados con la dopamina y la noradrenalina, que como sabéis está vinculado también con el sistema nervioso simpático, es decir, con toda la activación fisiológica. De ahí que la mayoría de TDAH, aunque sea de mixto, aunque sea sin H, ¿no? Sin hiperactividad, sí que suelen tener una afectación de la atención, que ya es un proceso cognitivo que requiere muchísimos recursos. Y bueno, luego están los que tienen problemática con control de impulsos e hiperactividad. Y bueno, no es casualidad que justo esos sistemas dopaminérgicos, noradrenérgicos, están muy vinculados con el lóbulo frontal, que es la área cerebral donde se ve esa máxima activación si comparamos en un resultado de resonancia magnética de niños con TDAH y niños sin TDAH. Bien, bueno, esto ya lo he comentado. Luego tendríamos la dislexia, que es el trastorno específico del aprendizaje como que mayor, al menos en España ahora mismo es el que más se está diagnosticando. También viene porque es el que se detecta antes en edad escolar, porque existen protocolos para detectar la dislexia. En cambio, los protocolos para detectar problemas con las matemáticas, como puede ser una discalculia, no están tan bien diseñados o al menos en este momento no están validados. Entonces la dislexia sí que se ha asociado, las últimas investigaciones están muy por la rama de conocer o explorar qué sucede a nivel estructural y funcional. Entonces, bueno,
destaca cambios en el procesamiento del lenguaje vinculados con el giro angular y el giro supramarginal, que a su vez no están como muy cerca de las áreas del lenguaje, ¿no? Y bueno, también son áreas que están vinculadas o que son protagonistas en procesos como decodificación fonológica de la palabra, afectación de la lectura y la escritura. Un trastorno que surgió, bueno, ya lleva tiempo, al menos en España se lleva tiempo investigando, pero ahora ya existen congresos específicos de trastornos de investigadores que intentan, ¿no?, estudiar el trastorno del espectro alcohólico fetal. De hecho, yo dirijo una cátedra de investigación y sacamos a veces dinero, ¿no?, financiación para que jóvenes doctores investiguen, pues, especialmente enfermedades neurológicas en población infantil. Y este año 2024 esta ayuda la ganó un joven doctor que investiga el trastorno del espectro alcohólico fetal a nivel de España. Está en la Rey Juan Carlos en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y bueno, antiguamente, ¿no?, por el estilo de vida que al menos se llevaba en España, no existía este trastorno. Hoy, por desgracia, cada vez la incidencia es mayor. Es un trastorno causado por el consumo de alcohol de la madre durante el embarazo. Se han detectado complicaciones severas en cuanto a estructura y función del sistema nervioso. Y luego los adultos que tienen este diagnóstico, porque ahora no solo se trabaja con los niños con este diagnóstico, sino adultos que están siendo diagnosticados ahora, años después, tienen problemas generalmente con la integración social, el comportamiento, el aprendizaje. Son adultos que cambian, por ejemplo, un perfil muy prototípico, ¿no?, aunque cada diagnóstico es diferente. Pues son adultos que cambian mucho de trabajo, que no se sienten, no tienen pertenencia al grupo, que tienen control de impulsos, de regulación emocional. Son adultos que incluso de niños antes eran diagnosticados con TDAH, pero tienen otro tipo de diagnóstico porque no suelen tener problemas en la atención y sí en el aprendizaje, pero son problemas que le vienen por ese control de impulsos, ¿no? Esa falta de control de impulsos. En cuanto a la influencia genética, hoy en día es una línea pionera también, sobre todo en el TEA y en el TDAH. Se ha demostrado, ahora se trabaja también con técnicas de exploración de mutaciones genéticas. Se ha demostrado que son trastornos del neurodesarrollo sujetos o vinculados con mutaciones genéticas que a su vez lo que hacen es que debilitan o no facilitan la producción de proteínas esenciales para esa formación y para ese funcionamiento sináptico propio del cerebro en la gestación. Se han dado estudios con gemelos. De hecho existen ya, por ejemplo, en la región de Murcia, dentro de España, existe un banco de gemelos, es decir, que registra información a nivel psicológico e información también física, ¿no?, fisiológica, de datos de electroencefalograma, datos de hormonas, datos de neurotransmisores, ¿no?, de gemelos monocigóticos. Se ha demostrado que los idénticos, los monocigóticos, presentan una mayor concordancia en cuanto a trastornos del neurodesarrollo que los que son dicigóticos. Y bueno, esta es una línea por la que se está apostando mucho hoy en día, no solo en España, sino por ejemplo en un laboratorio con el que yo colaboro, que es el Taub Institute de Nueva York. También tienen ya un banco de muestras de gemelos. Y luego la importancia de estos factores ambientales. Yo, si me hiciesen una entrevista y me dijesen si soy biologicista o ambientalista, soy más ambientalista. No porque, es decir, confío y, bueno, mi línea de investigación siempre ha sido con variables psicofisiológicas. Las variables psicofisiológicas son objetivas, pero he visto y he tenido la suerte de observar cómo con las mismas variables psicofisiológicas el comportamiento emocional y social de un niño de niños igualados por variables sociodemográficas, igualados por variables psicofisiológicas. El comportamiento es diferente si tienen un ambiente o un contexto cultural, social, familiar diferente. He podido leer y cada vez son más los artículos científicos sobre cómo el ambiente puede influir o puede impactar en la neurogénesis o en la migración neuronal. Entonces, bueno,
son importantes tener esos factores ambientales como las toxinas, las infecciones, las complicaciones o la desnutrición, que es un factor que en África, en Tanzania, vemos mucho, ¿no? Muchas veces los niños tienen un trastorno del neurodesarrollo, no porque ha habido una complicación en el parto, sino porque vienen de una mamá, de una gestación que tenía desnutrición, vienen de una mamá que no tomaba ácido fólico porque no tenían acceso, ¿no? Vienen de una mamá no solo que no tomase la caja de ácido fólico, porque podemos entender, y en España hace años no existía una medicación, no existía un ácido fólico externo, sino que no tienen acceso a los alimentos, ¿no? Que ya llevan ácido fólico de por sí, como pueden ser, bueno, hace unos días, hablando también de esto con compañeros de aquí de Uruguay, por ejemplo, en Uruguay las harinas llevan ácido fólico, eso en España no se sucede, pues si ahí en Tanzania nos vamos y desde los propios alimentos pueden coger esa, esa, ese complemento, ¿no?, de ácido fólico que hace que el tubo neural de su hijo durante la gestación se pueda cerrar y que eso hace que no nazcan con espina bífida o con hidrocefalia, pues sería un paso muy importante. Luego es importante tener en cuenta también el estrés, ¿no? Bueno, yo me gusta mucho investigar y leer sobre la respuesta de estrés y más si tiene que ver con el desarrollo cerebral, ¿no? El estrés crónico, ya no, creo que no hay ningún artículo científico que anule esa idea la idea de que el estrés crónico produce cambios permanentes en el cerebro. El ritmo de vida, creo que en casi todos los países medio alto, con ingresos medio o altos o desarrollados, el nivel de vida a la que estamos sometidas, especialmente la mamá y también el papá, porque también existe esa herencia genética, ¿no? A partir del padre, no solo hablamos de la genética de la madre. Bueno, este ritmo de vida nos lleva a una respuesta de estrés crónico y eso no somos conscientes muchas veces y aquí os pido ayuda, ¿no? De que se conciencie de que cuando una mamá, cuando un papá tiene estrés crónico, el niño, bueno, el feto en la gestación tiene estrés temprano, ¿no? Eso y me podéis preguntar, María José, ¿y eso qué significa? ¿No? Pues significa que una mamá que, por ejemplo, es maltratada, una mamá a la que le han echado el trabajo, una mamá que está desnutrida, tiene estrés crónico, el feto tiene un trauma psicológico, el feto está expuesto a alteraciones hormonales que se producen en la mamá cuando tiene estrés crónico, el feto puede incluso heredar esos cambios estructurales o inhibir cuando tenemos estrés antiguamente, como dice el libro de Sapolsky, de por qué las cebras no tienen úlceras, ¿no? Es decir, antiguamente teníamos estrés, un león tenía estrés cuando se lo iban a comer, un humano, ¿no? Tenía estrés cuando un león se lo iba a comer y así sucesivamente. Nuestro cerebro, el cerebro del ser humano, de la especie humana, no está tan evolucionado, ¿no? Aunque no nos lo creamos, no estamos tan evolucionados. Entonces, cuando tenemos una respuesta de estrés prolongada en el tiempo, nuestro cuerpo, ciertos procesos cerebrales, ciertos procesos metabólicos se anulan. Eso hace que no funcionemos de acorde naturalmente, ¿no? Cuando además estamos gestando ese feto, no solo hereda la herencia, los cromosomas, no solo heredan el color de ojos, también dejamos en herencia este estrés que impacta, ¿no? o que puede precipitar que se diagnostique un trastorno del neurodesarrollo. En cuanto a avances en investigación, además de los estudios con gemelos o del factor neurotrófico, la expresión génica, se han dado avances en neuroimagen, sobre todo gracias a que han surgido todo este tipo de mecanismos, ¿no? Resonancia magnética funcional, la tomografía, la PET, los modelos de conectividad cerebral y también los patrones del neurodesarrollo. Gracias a que cada vez tenemos más investigación, tenemos más conocimiento, podemos abordar de una forma diferente los trastornos del neurodesarrollo. De hecho, por ejemplo, en el trastorno del espectro autista,
se ha demostrado que existe una mayor conectividad entre áreas cerebrales, áreas concretas en TEA, y igual o que se compensa con una hipoconectividad, es decir, una menor eh, eh, interacción sináptica entre otras áreas. Donde hay una menor interacción sináptica son las áreas, lo que hablábamos del giro, por ejemplo, supramarginal, que está relacionado con la comunicación, con el lenguaje. Donde hay una hiperconectividad, está más relacionado con todo el aspecto sensitivo motor, de ahí a que tengan la hipersensibilidad sensorial o a que tengan comportamientos estereotípicos. Perdón. Luego también existen avances en genómica, identificación de genes, mecanismos epigenéticos, influencias ambientales. En España, ahora mismo la epigenética como tal está dando un giro, está en auge, se está invirtiendo mucho en epigenética y por tanto se está confiando mucho en la plasticidad sináptica. De hecho, hace 3 días se proclamaron los premios Nobel en 2024 Medicina, y a los 2 autores que le han dado el premio Nobel de 2024 son autores que han demostrado, bueno, una especie de procedimiento, mecanismo del ARN, de los microARNs, que funcionan o que están relacionados con la plasticidad genética. Entonces, no es tanto, tenemos por esa parte descubrimientos a nivel genético, ¿no? A nivel más molecular, pero esos microARNs afectan directamente sobre la capacidad de aprendizaje y de memoria que tiene un niño o una niña, y más si son niños o niñas expuestos a los factores de riesgo que hemos hablado o que ya vienen con un diagnóstico de neurodesarrollo. También otra línea de investigación a nivel mundial que está en auge está relacionado con las terapias farmacológicas. Dentro de eso tenemos antipsicóticos, anticonvulsivos, antidepresivos y estimulantes para TDAH. Cada vez se investiga más este tema porque, bueno, al menos en España pasamos de no tener medicación a recetar medicación a todos los pacientes con diagnóstico de TDAH y con diagnóstico de TEA. Ahora creo que se está llegando un poco a esta síntesis de la que hablábamos, y para llegar a un equilibrio, pues como pasa siempre en la ciencia, necesitamos mucha investigación. En cuanto a las implicaciones para la intervención temprana, es importante tener en cuenta, pues, como he comentado antes y que ahora voy a desarrollar en esta segunda parte, ¿no? Pues la detección precoz, la intervención multidisciplinar, la colaboración entre compañeros, el apoyo familiar y el seguimiento a largo plazo. Aquí me voy a detener un poco porque el seguimiento a largo plazo es muy, muy importante. Es un seguimiento, es decir, muchas veces hacemos intervenciones, sí, que están individualizadas, pero que se quedan en un momento puntual, y luego no hacemos seguimiento psicológico, neuropsicológico de esos pacientes, lo cual hace que el niño crece, se desarrolla y no podemos acompañarlos. Yo entiendo que a veces los recursos, ¿no? En cuanto a tiempo, los recursos en cuanto a económicos no facilitan este seguimiento, pero bueno, como profesional neuropsicóloga y también docente, quería traerlo aquí, la importancia de realizar un seguimiento de los pacientes con trastornos del neurodesarrollo. Y bueno, como investigación futura, pues tenemos lo génico, es ahora mismo lo que está pegando fuerte, neuroplasticidad, biomarcadores, ahí se introducen desde marcadores, es decir, desde neurotransmisores hasta microARN, proteínas, etcétera. Y luego la medicina individualizada o personalizada, que se está dando también de cómo, a partir de la información que tengo de mi paciente, con medidas neurológicas, medidas psicofisiológicas, medidas psicológicas y medidas de la familia, cómo puedo adaptar la intervención y la evaluación del paciente con su perfil genético con la información del perfil genético y neurológico individual. Bien, hasta aquí un poco la investigación, ¿no? Esa parte pues más científica, más de laboratorio, más de grupos de investigación. Pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa en el aprendizaje? ¿Qué pasa en las aulas? ¿Qué puede verse afectado
si yo, si no fuese neurocientífica y fuese de la población general, ¿qué me gustaría saber, ¿no? de los trastornos del neurodesarrollo? Pues en primer lugar que afecta a las habilidades cognitivas, ¿vale? Especialmente atención, memoria, lenguaje y función ejecutiva, que dificulta muchas veces un trastorno del neurodesarrollo, no se ha visto incluido o no lo han tenido en cuenta cuando se han desarrollado métodos de educación convencionales o más conservadores, que afecta a cómo ese niño o esa niña procesa la información. Esto es básico, esto creo que es como junto a todo lo demás que he comentado hay que informar a los padres, creo que es básico que los padres sepan que su niño o su niña procesa la información de una manera diferente y la necesidad que tiene el contexto de adaptarse a esa forma de procesar la información. Hace no mucho, yo tengo una hija de 5 años que comparte pupitre en su aula ordinaria con un niño con un TEA, con un grado moderado, y ella no entendía, ¿no? Cómo tenía otras normas, cómo tenía otro funcionamiento, porque al menos aquí en España los niños con diagnóstico de TEA están incluidos en las aulas ordinarias, ¿no? Aunque tienen ciertas compensaciones, es decir, no tienen por qué seguir, no siguen el ritmo de la clase al 100%, como a un 50%. Y ella me decía, y mamá, ¿por qué pasa esto? Entonces yo le expliqué su cerebro, yo expliqué que procesaba la información de forma diferente y ella de alguna manera ha encontrado cómo relacionarse con él, ya sea a través de un ruido que a él le produce que le divierte, ¿no? Y que hace la botella de agua de mi hija y de esta manera se están relacionando, ¿no? Y eso hace que el niño esté incluido en el contexto social. Para mí, que una madre pueda, yo lo sé porque me dedico a esto, pero si no me dedicase, que una madre pueda tener acceso a esta información, creo que hace que todos, el contexto social de ese niño, el contexto de aprendizaje de ese niño con diagnóstico, pues esté enriquecido, ¿no? En cuanto a intervenciones educativas, o al menos lo que está ahora mismo en pleno desarrollo, es el aprendizaje multisensorial, ¿no? Con técnicas no solo estamos estimulando, enriqueciendo a nivel de atención, sino en todos los sentidos. A veces lo sensitivo a los neuropsicólogos se nos olvida, es muy importante integrar lo cognitivo con lo sensitivo, lo motor, lo emocional y social. Luego la enseñanza explícita a través de la instrucción directa y con habilidades específicas y el uso de tecnologías asistidas, ¿no? Es decir, realidad virtual, el uso de tablet, bueno, usar todo lo que nos ha traído esa revolución digital. Luego, muy importante bueno, quería traer también aquí la importancia de que cada trastorno del neurodesarrollo en el contexto de aprendizaje requiere unas estrategias, ¿no? Igual que en el TDAH, pues conocemos, porque la investigación lo ha demostrado, que las rutinas estructuradas, sistemas de recompensa, la gestión del tiempo, el ambiente adaptado funcionan, ¿no? Para generar esa confianza, ese rapport entre el paciente y el neuropsicólogo, el paciente y el docente, el paciente y el profesional que ocupe. También en la dislexia quizá no es tan importante ese uso de rutinas, sino la práctica regular, el uso de la digitalización, los programas de alfabetización específica. En Tanzania, por ejemplo, eso sería es un desafío que tenemos, ¿no? Instaurar programas que puedan ayudar a que esos niños que no pueden acudir al colegio tengan un apoyo educativo que de alguna manera está potenciando que su cerebro pueda adquirir cualquier tipo de aprendizaje. Luego la inclusión y el apoyo emocional. Bueno, no existe aprendizaje sin emoción, aunque antiguamente se creía que sí. Todo aprendizaje, toda experiencia es emocional. La emoción, no existe un estado neutro, es decir, aunque pensemos que sí, que un niño o una niña con trastorno del neurodesarrollo no procesa igual las emociones, pero eso significa que no las procese, ¿no? Es decir, un niño con un diagnóstico de TEA, pues a lo mejor no se enfada o no es tan sensitivo a ciertos comentarios de sus compañeros, pero quizá es más sensitivo a una mirada, a un contacto piel con piel, por ejemplo, ¿no? Entonces viene todo, creo que vamos en la onda de conocer el caso concreto y abordarlo desde una manera
inclusiva, emocional, individual, ¿no? Tener en cuenta su entorno, las necesidades académicas, su bienestar emocional. Antes decía que el apoyo social es un factor protector, pero el emocional va unido, ¿no? a ese apoyo social. La colaboración con las familias, a través de comunicación se ha demostrado que las familias son nuestra fuente de información y nuestros oncoterapeutas. Yo, de hecho, los llamo a consulta para que vean cómo trabajo yo con su hijo, con su hija, cómo podemos hacerlo en casa. Educación para padres. Esto es fundamental, además de trabajar entre los diferentes profesionales. Para mí, la educación para padres, no concibo la terapia sin educación para padres. También la planificación, ¿vale? Es importante involucrar a los padres de lo voy a ver un día o 2 días por semana, esto es lo que vamos a hacer aquí, esto es lo que vamos a hacer en casa, como si fuesen parte de un equipo multidisciplinar. Luego la importancia de la cooperación, como comentaba, ¿no? Colaborar con otros compañeros, colaborar con otras disciplinas. Se ha demostrado, bueno, y si queréis bibliografía, que ya voy justa de tiempo, se ha demostrado que la colaboración interdisciplinar produce una mejora en los resultados con este tipo de diagnósticos. ¿No? Aquí no solo aludo a logopedas, que son fonoaudiólogos, sino psicólogos, terapeuta ocupacional, neurólogos, los docentes, los motrices, los trabajadores sociales que se ocupan quizá de la papel más burocrática, ¿no? de papeleo, los padres, incluso amistades, las parejas, si estamos trabajando con adolescentes o adultos jóvenes. ¿Cuál es el beneficio, ¿no? de esta colaboración interdisciplinar? Pues un diagnóstico preciso, un plan de tratamiento integral, la intervención holística, ¿no? Creo que dejamos atrás esa intervención unienfoque, ¿no? Y estamos en lo multifocal. El hecho de poder ya es un factor protector, ya que los padres se impliquen no tanto quizá en la evaluación, pero sí en la intervención de un niño o una niña con diagnóstico de dislexia, discalculia, trastorno del aprendizaje, el que sea, que la simple implicación de los padres ya genera un ambiente de confianza y un apego seguro en el niño. Y eso nos va a beneficiar en cuanto a nuestros resultados en consulta. Y nada, también las escuelas, ¿no? Muchas veces tenemos que ir a la escuela, tenemos que hablar con el docente como si fuese un profesional de la salud, igual que hablamos con el neuropediatra o el pediatra del niño para que pueda adaptar el entorno, incluirlo, darle información a los otros niños para que no lo vean como un ser diferente, ¿no? Todos somos diferentes y todos podemos coexistir si tenemos la información sobre lo que nos pasa, que creo que ahí tenemos una labor bastante importante. El apoyo comunitario para la reducción del estigma, eso en Tanzania lo vemos mucho. Crear una red de apoyo, es decir, estas asociaciones de padres con niños que tienen diagnóstico de TEA, que a nivel político son mucho más fuertes que lo que podemos ser algunos colegios profesionales, como al menos en España, ¿no? Cuando los padres se unen, cuando los padres comparten, no solo es que tienen una red de apoyo y se sienten que pertenecen a un grupo, sino que además pueden generar cambios políticos. Lo importante es como crear un entorno de apoyo, maximizar el bienestar del niño y por tanto de su sistema, del entorno que le rodea, desarrollar habilidades sociales. Con habilidades sociales, yo siempre lo digo, ¿no? Que puedes no tener una maestría, pero si tienes habilidades sociales ya es mucho y más aún si tienes un diagnóstico. Al final es incrementar ese bienestar, esa calidad de vida de los padres, de los niños con trastornos del neurodesarrollo, avanzar en terapias conductuales o cognitivas conductuales, como puede ser el análisis ABA, que aquí se usa mucho en terapia, el entrenamiento en habilidades sociales y la terapia de integración sensorial, que eso es una línea bastante nueva aquí. El uso de las estrategias emergentes como realidad virtual, la IA, robótica, aplicaciones móviles, interfaz cerebro y computadora. Tenemos que hacer uso, ¿no? Aprovechar esa neurociencia computacional que está llegando.
Y bueno, como conclusión, pues un futuro de esperanza, ¿no? Toda la investigación nos deja a veces como con ganas de saber más, pero también son avances que continuamente, todos los días, tú pones neurociencia, trastornos del neurodesarrollo y algún artículo científico llega nuevo. Tener en cuenta el enfoque colaborativo, la inclusión y aceptación y que lo importante es que ese niño o esa niña sea autónomo y tenga calidad de vida. Y bueno, aquí traje un caso real que existe un proyecto en el que soy participante, ¿no? En el que colaboro, que es el proyecto que tenemos en Tanzania a través de una fundación española que se llama Neurocirugía, Educación y Desarrollo, Fundación NED. Es con niños que tienen hidrocefalia y espina bífida y otros trastornos del neurodesarrollo que iremos diagnosticando, pero estamos con eso. Es un proyecto que tenemos allí en Zanzíbar, donde estamos haciendo dos tipos, ¿no? Interviniendo, evaluación e intervención de este tipo de niños y formando a psicólogos de allí que no tienen una formación, no existe todavía la neuropsicología, para que puedan de alguna manera introducir pues esta rama de la neurociencia que tanto nos ocupa. Y nada, por mi parte, bueno, aquí traje la bibliografía más urgente, ¿no? O como la más pionera en las líneas de investigación que he comentado. Quedo a vuestra entera disposición. Espero haberme ajustado al tiempo porque voy bastante justa, que tengo que coger un vuelo en poquito tiempo. Y no sé si abrimos ya la fase de preguntas. Sí, doctora, muchas gracias. Contamos con 10 minutos de preguntas. Contamos también con el apoyo de la doctora Diana Álvarez para moderar este espacio. Y luego, durante 15 minutos, salimos a tomar el café. Muchas gracias, doctora. Gracias a vosotros. Encantada de colaborar. Bueno, doctora María José, mil gracias por esta gran ponencia en donde desarrollamos los fundamentos neurocientíficos del trastorno del neurodesarrollo, obteniendo un abordaje multifactorial y multidisciplinar de cooperación que va más allá de una nación, convirtiendo los trastornos del neurodesarrollo en una temática de interés mundial para crear abordajes que también sean inclusivos e intersectoriales y que permitan así el desarrollo de políticas públicas educativas y de cuidado de tratamiento. De igual manera, es importante recalcar esa visión que usted nos aborda en el cuidado de los chicos y chicas con trastornos del neurodesarrollo que promuevan la autonomía, la vinculación en actividades de participación social desde sus capacidades, intereses y necesidades, convirtiéndolos así en ciudadanos activos. Y que así como nosotros aquí denominamos el PIAR como ese plan individualizado de ajustes razonables en la educación, también se requiere un PIT, plan individualizado de tratamiento, en donde se aborde el cuidado terapéutico de estos chicos a nivel multidisciplinar y que tengamos en cuenta no solo los factores terapéuticos del chico, sino también su proceso genético, epigenético y su desarrollo con la interacción ambiental. Muchísimas gracias, doctora María José. A continuación, abro el espacio para las preguntas del público y que podamos interactuar en este momento tan importante con la doctora. Genial. Ya tenemos una preguntita. ¿Dónde está el micrófono? No lo veo. Buenos días para todos y para todas. Muchas gracias, doctora María José. Pasamos como muy rapidito el tema de la terapia farmacológica para niños con trastornos del neurodesarrollo, y es que tal vez desde mi percepción o desde mi colegio, yo soy rectora de un colegio, me ha faltado de pronto explorar más ese tema, pero mi percepción es que aún existen muchos prejuicios frente al tema de la terapia farmacológica, y quisiera saber realmente qué tan buena es, qué tan temprano debe iniciarse, y si estoy equivocada en cuanto a que es mejor esperar porque de pronto los niños empiezan a
producir sus propios neurotransmisores, que se nivelen sus propios neurotransmisores y no tengamos que llegar al tema de la terapia farmacológica. Existen, como yo le decía, muchos prejuicios, por lo menos acá todavía, aunque no es mi caso, pero sí en los padres y madres de familia en cuanto a que puede generar dependencia, que después cómo vamos a hacer para dejarlos. Entonces sí me gustaría que de pronto nos profundizara un poquitico en el poquito tiempo que pueda. Gracias. Sí, claro. ¿Me oís bien? Sí, ¿no? Vale. Doc, sí, te escuchamos perfectamente. Vale, genial. Pues muchísimas gracias por la pregunta. Sí, es que quería abordar muchísimos temas y ya digo que si alguien necesita como bibliografía específica de alguno de los temas que hemos visto aquí, que me escriba un correo y amablemente se lo pasaré. A ver, ahora mismo en España, o bueno, a nivel yo creo que mundial, no existe un protocolo o un boletín oficial de a qué edad podemos entregar medicación. Eh, Entre los colegas con los que yo suelo trabajar, lo que hacemos es que hay como dos indicadores, ¿no? El niño cuando mandan medicación, porque suelen ser los pediatras o psiquiatras, los neuropsicólogos no podemos mandar medicación. El niño tiene que tener más de 7 años porque se ha demostrado que ahí sí que se le puede dar sí que se puede estimular farmacológicamente o inhibir, ¿no?, ciertas áreas dependiendo del trastorno del neurodesarrollo. Y el segundo indicador es el grado de afectación que tenga el niño. En España es cierto que los padres se ha cambiado en los últimos, yo te diría que en los últimos 5 años, el grado de apertura de los padres a la terapia farmacológica es mayor. Decía antes sí que había como un estigma de que no querían que los hijos tomasen medicación, pero ahora sí que como se ha demostrado que, no es que se haya demostrado, es que existe un protocolo luego de retirada de la medicación. Entonces, con ese protocolo ellos de alguna manera se tranquilizan y la medicación generalmente es por un periodo y luego se va retirando. No sé, al menos esto es lo que hacemos en España. No sé si así contesto tu pregunta, entiendo que sí. Y si necesitas bibliografía como tal, te podría pasar bibliografía. Siguiente pregunta. Por allá. Hola, buenos días, mucho gusto. Muchísimas gracias por tu intervención. Yo tengo una pregunta que más allá del desarrollo del niño es acerca de algo que dijiste y es que, bueno, los niños deberían estar escolarizados, todos, pero también existen casos, si bien tienen que estar escolarizados y nosotros lo manejamos de esa forma, el niño con inclusión dentro del aula, con niños sí, típicos, regulares, hay niños que no realizan ciertas actividades o ciertos requerimientos que se requieren dentro de un aula, porque hay que también tener claro que una maestra con poquitos niños tiene 6 niños, 7 niños a 15 en un preescolar. Nosotros trabajamos en un preescolar. Entonces, también quiero saber yo en específico qué tan viable es que un niño que no siga ciertos pautas, ciertos comportamientos, o, esté dentro del aula, porque hay muchos neuropediatras que antes de mandarlo al aula, los mandan a terapia intensiva para generar o ganar estas habilidades sociales. Entonces, sí quiero tener como claro qué es lo realmente importante o viable en estos casos. Gracias. De acuerdo. Sí, hace poco me enteré de que al menos en la mayoría de las zonas de Latinoamérica no existe. En España es que, te cuento, en España los niños con trastornos del neurodesarrollo generalmente están dentro del aula ordinaria, es decir, con niños normotípicos, pero por varias razones. Lo primero es que ellos van al colegio, pero por la tarde suelen tener una intervención extra solo con un neuropsicólogo, es decir, el neuropsicólogo y el niño o el fonoaudiólogo o el niño. Es como que tienen ese extra y luego en el aula existen psicólogos y existen fonoaudiólogos que atienden a ese niño todos los días, aparte de la docente.
Entonces, de alguna manera es como un apoyo que tiene la docente. No entran todas las horas, aquí el colegio son 5 horas, pero quizá de esas 5 horas sí que entran la mitad, 2 horas y media. Entonces, durante 2 horas y media la docente tiene a su clase ordinario con el niño y solo pueden haber 2 niños con trastornos del neurodesarrollo dentro de un aula. Es como el máximo. ¿Vale? Al menos diagnosticados oficialmente. Hay otros niños que muestran signos pero que no tienen el diagnóstico, ¿no? Entonces, en España eso se puede llevar porque, claro, la docente durante 2 horas y media sí que tiene que estar con todo el aula, pero luego tiene 2 horas y media que ella solo está con los niños normotípicos, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando llegué aquí a Uruguay he aprendido mucho porque aquí no existe, y supongo que en Colombia es igual, no existe este apoyo del psicólogo o del fonoaudiólogo dentro del aula. Entonces, claro, entiendo que para el niño lo mejor, o bueno, yo al menos lo haría así, hay que hacer dos previos. Lo primero, una intervención intensiva con el niño, al menos para ahí hay que hacer mucha psicoeducación, mucha instrucción y pautar o al menos dejar con pictogramas o con rutinas la rutina del aula. Y luego la docente, que a mí, ya digo, me parece sorprendente, pero la docente tiene que formarse en este tipo de trastornos del neurodesarrollo. Porque si bien es cierto que hay menos en España, es que un aula de una clase de 3 o 4 años puede haber 22 niños. ¿Vale? Aquí se reduce, creo que el número, pero no deja de estar la docente durante todo ese tiempo con su grupo normotípico y el niño o la niña con trastornos con un trastorno del neurodesarrollo. Entonces yo creo que la mejor, ¿no? No sé si es la mejor, pero lo ideal sería que el niño tuviese una intervención intensiva previa a la entrada al escolar y luego que tuviese la docente información al menos sobre cómo puede, de la mejor manera que puede, lidiar con esa clase y que ese niño después del colegio también tuviese una intervención extra fuera del aula. Que en España esa intervención extra que hacen fuera del aula es privada. Eso también hay que decirlo, que eso lo pagan los padres. ¿De acuerdo? Esa es mi opinión. Es que el contraste entre países me ha dejado que yo no entendía cómo no había un psicólogo en el aula, porque en España eso ya no es, hay un psicólogo como para 5 colegios que va rotando, pero sí que existe esa figura. Siguiente pregunta. Buenos días. Mi pregunta, Sí, porque era, ¿qué tan importante si la psicoeducación es importante para los padres en los trastornos del neurodesarrollo, qué tan importante es para los docentes? Ya que muchas veces dentro de un aula se puede llegar a tener 1 o hasta 3 niños con diferentes discapacidades o trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué tan importante, digamos, tú como profesional dentro del aula considerarías el número de estudiantes con problemas de neurodesarrollo para también cuidar, digamos, la salud mental del docente? sí, a ver, yo creo que lo primero es que un docente no se ha formado en trastornos del neurodesarrollo, entonces yo soy muy cuidadosa con los docentes porque ahora mismo están en una situación, hace 50 años no había tanto diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Y ahora sí. Entonces, en mi opinión, y dado cómo está la situación en Latinoamérica, ¿no? Que el docente no tiene ese apoyo de un fonoaudiólogo, con uno, con un trastorno del neurodesarrollo, a mí ya me parecería el máximo, porque la dinámica cuando hay un niño o una niña con diagnóstico del neurodesarrollo, la dinámica de clase cambia totalmente. Entonces creo que un docente puede manejar un trastorno del neurodesarrollo, pero más de 2 puede generar una respuesta de estrés en el docente. De hecho, hay muchos estudios de respuesta de estrés de los docentes cronificada en muchos de los casos, es decir, que no es una respuesta de estrés puntual y cómo eso afecta también no solo al docente y a su vida personal y profesional, sino sobre todo a esa parte profesional con el resto del grupo. Entonces, bueno, yo te diría 1, pero esa es mi opinión.
no he leído ningún artículo científico que concluya el número de niños o niñas con trastornos del neurodesarrollo que debe de haber en un aula escolar en Colombia. Bueno, tenemos apertura a la última pregunta. Adelante. Gracias. Ay, Soy Gloria Inés Ramírez de Manizales. Trabajo en un colegio que se precia de tener un know-how en relación a la educación de este tipo de dificultades. Tenemos hasta 7 niños con dificultades severas en el aula, pero la institución tiene un buen equipo interdisciplinario y personas con experiencia. Le quería comentar que a raíz de la administración actual que tenemos, después de 40 y pico de años, este rector ha sido capaz de avanzar del término integración a inclusión. Entonces, todos los estudiantes hasta el 2023 ingresaban por la misma puerta, pero apenas entraban, los unos cogían para un aula, los, entre comillas, como se diga, diversos, especiales, como Sí. los arrancan para otra aula. Ujú. Sector, a partir de 2024, todos van a las aulas regulares, ordinarias. Nosotros decimos aulas regulares. Todos arrancan a las aulas regulares. Y sí he observado, yo soy más o menos nueva allí para la experiencia de ello. Ahora los niños que se les lleva el PIAR Ujú. sacan unas notas promedio, no perdiendo, muy a nivel, pero no pierden a diferencia de los, entre comillas, normales. Quería resaltar ese punto. Gracias. Qué bueno, pues me quedo con esa información porque era una duda. Luego yo, pues preparando la ponencia y aquí también he podido estar con docentes en mi estancia, era una duda que yo tenía, ¿no? A nivel de resultados académicos, cómo estaba el tema. Así que le agradezco muchísimo esta información. Y bueno, es algo a tener en cuenta y quizá generar líneas de investigación por ahí, ¿no? Igual que podemos estudiar, toda realidad es una oportunidad, ¿no? Entonces, igual que se puede estudiar cómo el estrés del docente con más de 2 niños o de un niño con trastornos del neurodesarrollo afecta a los resultados de sus alumnos, también se puede estudiar qué diferencia en cuanto a resultados existe dependiendo de si el niño con trastorno del neurodesarrollo está incluido en el aula regular o no. Entonces, bueno, aquí traigo sobre todo, y creo que este tipo de eventos, ¿no?, nos anima a reflexionar y a que se generen nuevas líneas de investigación y muy importante que estén vinculadas a nuestro contexto. Es decir, todo lo que yo puedo generar en España o hablaros de España es mi contexto, no es el vuestro. Y es importante que no existe la investigación que no se pueda aplicar a una población, y la población que nos interesa es con la que estamos trabajando cuando somos profesionales de campo, es con la que trabajamos día a día, ¿no? Entonces, bueno, eso como reflexión final. Y cuando me muevo de país lo veo muy claro, que incluso herramientas de evaluación que nosotros usamos en España no es que no sean válidas, podemos compartir ideas y viene muy bien esta apertura, pero tenemos que analizar nuestro día a día, qué situación nos preocupa, en qué situación están los niños con este diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo, las familias, los docentes y todos los profesionales que rodean a esta comunidad. Y nada, por mi parte, agradecer a la organización y a todos vosotros que estéis aquí. Ojalá algún día pueda participar presencialmente. Y nada, y si necesitáis mi correo, creo que se lo podéis pedir al responsable de INEA y estaré encantada de contestar todas vuestras dudas. Mil gracias, doctora María José, y la esperamos para desarrollar investigación aquí en Colombia. Gracias.